Buen día, mi nombre es Carla Guzmán y a nombre del Comité Organizador de ExpoPyme 2021 en su segunda edición virtual, les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Tu innovación tecnológica, cómo protegerla y definir su estrategia de negocio y estará a cargo de Adriana Rivera Jiménez, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Fundadora de consultoría en tecnonegocios cuya meta de optimizar el valor actual y potencial de su propiedad intelectual y su estrategia de negocios global con enfoque en sus ganancias futuras desde el 2011. Cuenta con certificaciones y estancias en 6 oficinas de patentes y marcas y propiedad intelectual en Asia y Europa, en universidades como UT en Austin y organizaciones especiales como SMIS, como el ASBDC en Baltimore y metodologías de modelo de negocios. Es experta en vinculación y comercialización de tecnologías y las regulaciones internacionales sobre PI y tecnologías e impulsora de emprendimiento latinoamericano. Fue funcionaria del INPI por 13 años, contando con 28 años de experiencia. Bienvenidos y gracias. ¿Qué tal? Buen día, es un gusto estar aquí agradeciendo a CAINTRA y a ExpoPyme, un gran privilegio de poder acompañarles. Espero que este tema sea interesante, yo creo que va a ser espero que pueda ser ameno, pero sobre todo útil para implementar e innovar en nuestras organizaciones con este tema, tu innovación tecnológica, cómo protegerla y definir su estrategia de negocio. Mi nombre es Adriana Rivera, quiero darles la bienvenida a todos y todas y somos expertos en proyectos estratégicos, tanto sociales como tecnológicos, derechos de propiedad intelectual, innovación, inteligencia de negocios de propiedad intelectual, comercialización de los derechos de propiedad intelectual, la transferencia de tecnología, su licenciamiento, así como el desarrollo de negocios y bueno, ya escucharon también por ahí un poquito de mi experiencia. El objetivo de nuestra conversación será identificar cómo vamos a agregar el valor a tu organización a través de herramientas de desarrollo de negocios que son útiles tanto para innovar, desarrollar y proteger tus nuevas tecnologías, como marcas, eslogans, información, desarrollos de software y todo esto, cómo debemos protegerlo, entre otros tipos de información que vamos generando, estrategias, etcétera. Y así podemos lograr mayor rentabilidad y competitividad en nuestras empresas o en nuestros negocios o en nuestros emprendimientos, según donde estemos hablando, pero incluso en grandes proyectos que estemos implementando como intrapreneurs dentro de las organizaciones pequeñas, medianas o grandes. Así pues, al día de hoy estamos, como siempre, pasando por, seguimos en el progreso, seguimos transformándonos, seguimos evolucionando. Sin embargo, en estos últimos años, particularmente este año pasado, en este reciente año y medio, estamos en una transformación digital acelerada, ¿no? Entonces ahora estamos en todos estos medios electrónicos, en todos estos medios de comunicación muy avanzados y también estamos teniendo una interfase humano-máquina, ¿no? Tanto en la industria manufacturera como en nuestros propios hogares estamos siempre interactuando con el Internet de las cosas y estamos siempre teniendo esta convivencia, esta conjugación de medios de todo el tiempo, así como también estamos en economías diversificadas. Por ejemplo, nos podemos estar ubicando en distintos ecosistemas que llevan a construir diversificadas economías en el sentido, por ejemplo, de la economía verde, donde estamos hablando de energéticos, ecología, etcétera, y estamos hablando de la economía azul con una gran oportunidad de explotar lo que es o desarrollarnos en estas nuevas tecnologías del agua
por ejemplo, aprovechar las energías de los océanos. También estamos hablando de economía naranja, aprovecharlas, hacer la interacción de los negocios, de la cultura, de los medios, de las artes, y ahí tenemos y los espectáculos, por ejemplo. También estamos con la economía de la industria 4.0 y etcétera, ¿verdad? Así también vemos transformados nuestros estilos de vida y finanzas evolutivas, ¿verdad? Ahora tenemos gran diversificación, no solo de los estándares económicos, de los estándares en la bolsa, sino también divisas electrónicas, etcétera, ¿no? Y en este sentido, también en nuestro panorama internacional encontramos que actualmente tenemos a Corea como el principal país de los más desarrollados del índice de competitividad. Tenemos a Japón y tenemos a Suecia como los 3 principales. También dentro del top 10 se encuentran China y los Estados Unidos, a pesar de que México se encuentra en el lugar 52, 50 y tantos, 50 y altos. Entonces, así vamos por ahí en esos números ubicándonos, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todo esto, afortunadamente México se mantiene siempre pujante gracias a su industria, gracias a las pymes, gracias al emprendimiento. Actualmente incluso contamos ya con pues grandes casos de éxito en todos estos aspectos, pero no quiero dejar de mencionar que se han logrado ya encontrar grandes expectativas y el camino directo a lograr más unicornios, ¿verdad? Ya tenemos hasta ahora 3 unicornios aquí en México, ¿sí? Estas son grandes noticias y bueno, en el sentido de poder innovar, poder desarrollar, estamos hablando de que a pesar de, si bien, como decía, en los índices internacionales, contamos a estas grandes economías, contamos a estos grandes países siendo los más competitivos y contamos que también este índice de competitividad está directamente relacionado, con el número de patentes que generan, o sea, con la producción de innovación tecnológica que es patentable. Así pues, sin embargo, también vemos que su índice de innovación es muy elevado, y también la inversión que destinan de su Producto Interno Bruto a la investigación y desarrollo tecnológico, pues es un número importante, cosa contraria aquí en México. La buena noticia es que tenemos herramientas, que contamos con factores, con recursos humanos, con recursos tecnológicos dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestros talleres, como para poder innovar. En este sentido, podemos hacer uso entonces de las herramientas de innovación para lograr entrar ya sea a la innovación abierta o la innovación colaborativa, ¿sí? Con otros, entre otras empresas, ya sea que tengamos estas alianzas estratégicas o bien que tengamos alianzas estratégicas con centros de investigación, ya sea actualmente están muy en auge, muy en función los centros de investigación de las universidades públicas, las universidades privadas, están funcionando muy bien también los centros de investigación públicos, por ahí con cierta reserva, pero sin embargo, como decía, pues lograr esta inserción y esta colaboración con las otras organizaciones en las que tengamos interés y en la que podamos colaborar. Entonces, esa es una opción para la innovación. También podemos, entre los puntos de innovación, tampoco necesitamos o sea, otra de las buenas noticias es que tampoco necesitamos tener la gran gran evolución o una innovación radical, sino que podemos hacer pasos incrementales en la innovación e ir generando pequeñas innovaciones, más allá de innovaciones en el mercado, más allá de innovaciones administrativas y del recurso, de los recursos humanos,
podemos generar también, ¿por qué no?, la innovación tecnológica, es decir, hacer nuevos desarrollos, ya sea desarrollos visuales en nuestros productos, pero también desarrollos técnicos, desarrollos tecnológicos en nuestros propios productos, en nuestros procesos e incluso en la logística, por ejemplo, ¿ok? Así podemos utilizar entonces lo que pudieran ser distintas metodologías para llegar a esta innovación e implementarlas. Otra de las buenas noticias es que para lograr implementar esta innovación dentro de la organización también es posible realizando desde, como decíamos, colaborar en la inversión, colaborar en los recursos, también haciendo o destinando un pequeño presupuesto a esto. Y esto también haciéndolo sistemático, ¿cómo? Pues implementando también nuestros métodos de innovación, por ejemplo, hablando de design thinking, hablando de implementar los sprints para la valoración, para la validación de nuestras tecnologías, y hablando también de poder implementar otros tipos de metodologías como los 10 tipos de innovación. Si estamos hablando de innovación en la experiencia, innovación en la configuración o innovación en lo que estamos ofreciendo, en nuestra oferta, ¿de acuerdo? También podemos hablar de lo que es otras metodologías como innovación basada en nuestro cliente, basada en nuestro servicio también, ¿no? Pero siempre con enfoque. Recuerden que estas metodologías, lo interesante es que son muy rápidas, son relativamente sencillas, no requerimos de mucho recurso, pero sí requerimos de conocer bien al cliente, de empezar a familiarizarnos con el mercado, con nuestro segmento de cliente particularmente. Este cliente tiene un nombre, tiene un perfil, tiene una manera, un estilo de vida, una manera de comportamiento, un interés específico, y todo eso lo podemos ir descubriendo a través de cualquiera de estas metodologías para entonces ahora sí decir, bueno, pues entonces no estamos tan equivocados en esta innovación, en este proyecto que queremos iniciar, o al contrario, necesitamos hacerlo, ajustarlo mucho más al cliente y hacerlo bien enfocado. De esta manera al mercado va a llegar muy bien, muy a tiempo, y sobre todo bien implementado. Y entonces allí que identificamos que tenemos una buena idea, un buen proyecto por desarrollar, ahora sí lo podemos implementar, podemos iniciar en este desarrollo a través de estas metodologías, y desde luego posteriormente hacer estas metodologías además podrían llevarnos a desarrollar un prototipo relativamente económico para después que hayamos validado todo, ahora sí partir a la inversión importante, como es empezar a definir procesos, empezar a definir los productos y empezar a integrar y hacer nuestras fases debidas del desarrollo tecnológico para poder entonces hacer nuestra inversión pero bien validada, es decir, pudiendo tener ahora sí nuestras posibles nuestra inversión más segura, correr un poquito de menos riesgo. Entonces, de esta manera estamos hablando de que ya podríamos contar o vamos a empezar tenemos una estrategia de innovación. ¿Cómo? Pues porque ya tenemos conocimiento. Entonces hablábamos en un principio de que contamos con estos índices de competitividad, están basados mucho en la innovación tecnológica y están basados también en la generación de patentes. Y hablando de esto, entonces esto también significa que es conocimiento que está ahí al orden público, es decir, nosotros solo tenemos que ir
a buscar en las bases de datos de patentes e identificar tanto nuestras tendencias sobre lo que tenemos interés y saber de dónde estamos partiendo, en dónde se encuentra el estado de arte y quedar yo en esa posibilidad de poder ya sea implementar alguna innovación que pudiera ser del dominio público o bien saber que existe todo este rango de evolución en la tecnología, poder identificar que además nos conviene poder empezar a desarrollar a partir de allí y hacer mejores innovaciones. Como decíamos, podrían ser innovaciones incrementales, innovaciones progresivas o innovaciones disruptivas, incluso de ahí partir, ¿no? También decíamos, bueno, nuestra estrategia de innovación requiere que implementemos nuestras políticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a identificar hacia dónde nos dirigimos con nuestra investigación? ¿Cómo vamos a identificar cómo está nuestro mercado? Que ya decíamos, a lo mejor con alguna de las metodologías anteriores, pero también las políticas nos indican qué vamos a hacer en caso de que estemos innovando. Vamos a patentar, vamos a guardar como secretos industriales, vamos a lanzar en el mercado cuánto, vamos a ir a implementar en ciertas áreas, en ciertas comunidades, requerimos hacer comunidad, cuáles son nuestros canales, etcétera, ¿no? Entonces, nuestras políticas también más bien nos indican en qué van a consistir nuestras posibles alianzas, en qué va a consistir nuestro proceso de innovación y cómo vamos además a generar o a lograr que estos recursos de innovación una vez implementados se vuelvan activos, tengan una forma de ser parte de nuestros portafolios ordenadamente y sobre todo que se logre una cronología. Así se establecen las políticas. Luego también decíamos, bueno, pues ya que identificamos todo esto, seguramente requerimos de acuerdos, ¿no? Porque como la política nos establece ya el proceso, el camino para innovar, para generar mercado, etcétera. Entonces también nos dice los caminos tal vez para generar recursos y algunos de los recursos es a través de que posiblemente ya hayamos protegido, ya hayamos generado patentes, incluso ya hayamos generado un paquete tecnológico y este paquete tecnológico se pueda estar entregando tipo llave en mano para otros socios potenciales, para otros, unos terceros que prácticamente puedan trabajar para nosotros a través de estos acuerdos de licenciamiento, de transferencia de tecnología, de franquicias incluso, ¿no? Entonces, con todo esto implementado, con todo esto debidamente identificado en nuestras organizaciones para innovar, lograremos estas buenas prácticas, ¿no? Y así lograremos un posicionamiento porque tu marca, tu branding, más allá de tu estrategia de marketing, lo que dice de ti es tus valores, cómo está tu tecnología, cuál es tu innovación, cuáles son tus filosofías, por ejemplo, cuál es tu propósito como empresa, este propósito como organización, como emprendimiento, y entonces eso es lo que busca el cliente, ¿verdad? El cliente busca sentirse identificado y tu marca significa todo esto. Por eso es importante innovar e implementar todos estos valores. Y entonces decíamos, pues, si vamos a tener todo esto protegido, todo esto debidamente, ya que logramos hacer la innovación, ya que logramos desarrollar un modelo, cómo implementar y llevar a cabo y poder tener verdaderamente este proceso de innovación de manera que no afecte los recursos o de manera que sea suficiente con los recursos que ahora tenemos, entonces ahora sí requerimos requerimos de la protección y la protección resulta que tiene un timing, sobre todo cuando estamos hablando de innovación tecnológica. Entonces requerimos saber qué opciones tengo de protección, en qué consisten estas opciones, cómo puedo proteger entonces mi innovación, quiénes están involucrados en esta protección y luego ahora sí tener bien implementado, bien asegurado este desarrollo, ¿verdad? ¿Por qué?
¿Por qué queremos proteger? ¿Por qué es necesario establecer una estrategia de protección? Pues porque resulta que la protección a través de los derechos de propiedad intelectual me resulta en una exclusividad. La exclusividad significa entonces, en palabras sencillas, tener un monopolio temporal, ¿sí? Entonces, tengo una exclusividad temporal dependiendo del tipo de protección que yo implemente. Luego, esta protección es territorial, entonces también depende en qué país yo quiera, yo necesite, tenga mi mercado, tenga mis socios potenciales, tenga la producción, por ejemplo, realizada. Entonces es en esos países, esos territorios los que necesitamos hacer la protección, ¿sí? Entonces, la territorialidad significa que si, por ejemplo, nosotros hicimos una patente en México y el INPI, la autoridad correspondiente, nos entrega nuestro título, pues tenemos la exclusividad solamente en México, solamente en este país. Podemos impedir que otros fabriquen, utilicen, vendan, ofrezcan en venta nuestro producto patentado o nuestro proceso y el producto obtenido a través de este proceso, y así poder impedir que otros realicen esto. ¿En dónde? Pues solamente en el territorio donde yo cuento con el título. Yo no puedo ir a Estados Unidos o a Canadá ni por TEMEC. Puedo ir con mi solo título de México, ¿verdad? A impedir que allá fabriquen, a impedir que allá utilicen. Si yo no protejo en otros países en tiempo, que normalmente cuando se trata de patentar significan 12 meses nada más desde la primera presentación de solicitud, entonces yo puedo llegar al otro país y decirle, ¿sabes qué? Tengo una solicitud ya en trámite en un país primero, y entonces te tienen que reconocer esa fecha como fecha de novedad, ¿ok? Y así hacer el análisis. Entonces, con esta territorialidad dejamos en claro que la protección es para un solo país. Y si queremos o necesitamos estar en otros países, hay que ir uno a uno, pero también tenemos las ventajas de la propiedad intelectual. Hay tratados internacionales que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y en estos tratados resulta que puedo hacer una patente internacional que me permite avanzar con mi trámite administrativo, me permite tener resultados y entonces poder identificar hacia dónde va mi mercado. Y con esta patente internacional yo puedo llegar en un plazo un poco más largo, postergar los gastos de, que no son gastos, que es una inversión, la inversión en traducciones, la inversión de los costos de representación y la inversión de las tasas locales para llegar país por país en cada territorio que sea de mi interés en tiempo y forma. ¿Ok? Entonces, esta temporalidad también resulta que está homologada casi en todos los países. Por ejemplo, tratándose de una patente, estamos hablando de 20 años que son improrrogables, ¿ok? Entonces, como sabemos, las patentes nos implican todos estos 20 años como estrategia de innovación, de protección, pero también como una estrategia de mercado. O sea, ¿qué vamos a hacer con este monopolio? Tenemos muy corto tiempo porque se trata de 20 años solamente, ¿ok? Y si no, pues tenemos grandes pruebas de esta situación, ¿no? Con la industria farmacéutica, pero con la misma industria electrónica, ¿no? Samsung, Apple, que son de los que más patentes realizan, así como Huawei, de hecho, que es la industria electrónica, la industria de telecomunicaciones que mayor número de patentes genera al año, así como IBM, ¿no? Entonces, para ellos hacen esta estrategia de protección, particularmente esta estrategia de patente, como para que estos 20 años sean incluso cortos para ellos, porque toda su evolución, es decir, generan un número, se puede generar varias patentes por cada desarrollo tecnológico, ¿ok? Por ejemplo, entonces regresando a nuestro esquema de si somos una pyme, si somos un emprendimiento, si somos un proyecto que está iniciando dentro de la organización para innovar,
para desarrollar y para obtener mi protección a través de una patente, pues estamos hablando que entonces podemos destinar el presupuesto, tal vez iniciando con una solicitud en México, tal vez postergando hasta 30 meses a través del PCT, esta territorialidad, y luego poder capitalizarnos para ir a otros países, ¿no? Y que esta temporalidad, esta estrategia de innovación, pero esta estrategia también comercial me ayude, me empate y yo pueda tener estos aliados para explotar en los otros países. No necesariamente que tenga la preocupación, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Porque tengo que abrir oficinas, tengo que tener almacenes, etcétera, etcétera, o plantas allá. Entonces, no, lo podemos lograr a través de esta estrategia de comercialización de la tecnología y podemos encontrar estos aliados o esta posibilidad de encontrarnos en aquellos otros países que tengan la demanda, ¿no? Podemos hacer una exploración tecnológica, identificar cuáles son las tendencias, quiénes podrían ser nuestros socios potenciales o cómo yo puedo implementar a través de distintas alianzas, a través de incluso distintos organismos como Business France, como los estados españoles que también tienen sus opciones de decir, bueno, aquí hacemos soft landing, incluso aquí en Monterrey también tenemos bien explorada esa opción y podemos implementar entonces o buscar el apoyo con estas organismos, dependiendo del país que nos interese, no se diga en los Estados Unidos a través de los ASBDCs. Y entonces también hablando de China, tenemos un camino directo con los hubs y ellos están ávidos de encontrar estos proyectos, estos socios comerciales, ¿de acuerdo? Así pues, nuestra innovación tecnológica y nuestra estrategia de protección nos sirve para tener portafolios de patentes, marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, secretos industriales, contratos y derechos de autor que nos sirven para proteger todo lo que son las obras artísticas, las obras literarias, las obras arquitectónicas, fotografía, ilustraciones, etcétera, un gran etcétera. Todos los derechos conexos también los tenemos ahí implementados, como la interpretación, como las traducciones, como las coreografías, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante detectar que el derecho de autor prácticamente está implícito en casi todas, en la gran mayoría de las obras, a menos que estas sean ya el del dominio público, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que también existen lo que son las estas obras que encontramos y que actualmente aquí la recomendación con los derechos de autor es que nosotros generamos nuestras propias obras y podríamos decir, pero ¿cómo? Si estamos en industria manufacturera o estamos en industria biotecnológica o de los alimentos, etcétera, ¿qué tiene que ver con los derechos de autor o en qué modo podemos estar produciendo obras literarias? Pues resulta que seguramente manejas un blog, seguramente manejas tu branding a través de videos, a través de publicaciones y sobre todo en las redes sociales. Entonces estás generando contenido y en este contenido es muy importante que sea de tu autoría, ¿sí? Este contenido entonces o requiere que tengas todas las autorizaciones para utilizar este contenido, fotografías, insisto, videos, imágenes de personas, incluso autorizaciones, porque si digo yo tomo esta fotografía y en esa fotografía estamos varias personas y entonces la publico en mis medios para difundir mis actividades como empresa, ¿sí? Entonces resulta que para eso debo contar con la autorización de todas las otras personas que están junto a mí en esta fotografía, ¿de acuerdo? Porque estoy utilizando con fines publicitarios, es más, simplemente porque estoy utilizándola en medios públicos, ¿ok? Entonces, aquí están las cuestiones de autorizaciones y están mucho las cuestiones de lo que encontramos en la red, ¿no? O sea, los términos y condiciones que vamos a aceptar
y que normalmente estamos aceptando difundir nuestra información, etcétera, etcétera. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque definitivamente cuando estamos implementando, generando contenido, generando nuestras páginas web, etcétera, tenemos nuestras políticas de privacidad y tenemos lo que son nuestros términos y condiciones. Y esto entonces implica un contrato, por un lado, pero implica entonces también, insisto, que hay contenido, que hay material que es de autoría propia, especialmente la recomendación es esa, o bien que contemos con las autorizaciones y por lo tanto que posiblemente en estos contratos vengan estas posibles autorizaciones, ¿ok? Decíamos que este portafolios de propiedad intelectual implican, significan o te hacen en esta estrategia de protección identificar que hay competitividad, que eres una organización competitiva, creativa, que hay innovación tecnológica y que hay una inversión importante, no solo monetaria, sino de conocimiento, de generación del conocimiento y de implementación, ¿ok? Entonces, hablamos ya de estas dos figuras de protección, como son las patentes, como son los derechos de autor, y hablemos entonces también de que tu estrategia de protección también puede implementar o puede requerir otro tipo de protección, como es el diseño industrial. El diseño industrial nos permite proteger esta apariencia especial que le damos a los productos, ¿ok? Entonces, esta apariencia puede ser tridimensional, puede ser una forma que tenga especial nuestro producto, o bien puede ser un impreso o un dibujo industrial, algo que estamos implementando visualmente, que le da una visualización especial, un diseño, es una combinación de líneas, figuras, colores que se implementan para ser visualmente más atractivo, posiblemente ese sea nuestro objetivo, y entonces resulta que podemos encontrarlo y podemos protegerlo, es decir, podemos generarlo obviamente y protegerlo. Esto es muy útil, es posiblemente encontrado o lo vamos a estar generando constantemente para nuestras, por ejemplo, interfaces, para nuestras la visualización de nuestra página web, ¿sí? Si es obra propia, si es diseño propio, lo podemos proteger como un diseño industrial. Pero también si estamos hablando de un producto nuevo, una nueva forma de empaque, una nueva forma de pieza, de herramental, de refacción, una nueva forma de producto, de dispositivo, toda esta apariencia y forma especial, dejando de lado su función técnica, que como decíamos, esa se va a proteger por patente, pero la apariencia estética que tenga mi producto, esa sí la voy a proteger como un diseño industrial. El modelo de utilidad es una forma de innovación, una forma de protección a las invenciones tecnológicas, a la funcionalidad de nuestros productos, pero más sencilla que la patente, porque es una mejora sencilla de un producto, es una forma de hacer que este producto pueda ser más útil, implementarle algo novedoso, aunque pueda ser obvio. Por eso decimos, es una mejora sencilla porque puede resultar obvio, puede resultar algo no tan trascendental como una patente, ¿ok? Y aquí también quiero aclarar que cuando estamos protegiendo la funcionalidad, cuando estamos protegiendo nuestra innovación tecnológica, ya sea a través de patente o a través de modelo de utilidad, pero la pregunta más frecuente es, bueno, pero es que no me conviene hacer una patente porque resulta que si mi competidor hace una mejora simple, ya nada más le cambia una cosa por otra, ya no está invadiendo, ya no va a estar, ya va a poder patentar. Bueno, aquí mucha atención, porque cuando yo hago una patente estoy comprobando, estoy demostrando que tengo un invento que es nuevo, inventivo, es decir, que no es resultado obvio de la combinación de invenciones, y que tiene aplicación industrial que se puede reproducir y comercializar. Entonces, cuando estamos hablando de una patente, a reserva de que hayamos redactado muy corta, muy limitada nuestra innovación, pues
no nos va a dejar mucha cancha de movimiento. En cambio, si hacemos un buen análisis de patentabilidad, si hacemos una buena estrategia de protección, si ponemos información suficiente y sobre todo ampliamos lo más posible nuestro panorama, nuestro horizonte de innovación, entonces reivindicamos mejor esta patente y resulta que tenemos mejor posibilidad de protegernos y mejor posibilidad de que si alguien invade, caiga y podamos demandarle. Entonces no va a ser tan sencillo que digas, pues es que tengo este problema, que va a ser una mejora, van a ser mejora, le van a sacar la vuelta muy fácilmente, no si nosotros estamos preparados para impedir eso. En cambio, en el modelo de utilidad, pues resulta que sí hay mejoras sencillas, que si son nuevas, las podemos proteger y tienen aplicación industrial. Cuando estamos hablando también de esta novedad, de esta actividad inventiva para el caso de patente y la novedad sola para el caso de modelo de utilidad, estamos hablando que es a nivel internacional, a nivel universal. Necesitamos ir a en este mismo sentido. Entonces también es importante tener la identificación de que tengo esta área de oportunidad, porque además resulta en criterios homologados en todo el mundo. Lo que yo les decía en un principio, bueno, si tenemos la situación de que mi protección va a ser territorial y que esto es nuevo aquí en México y en todo el mundo, bueno, pues los otros países consideran también este criterio de novedad, actividad inventiva, aplicación industrial para la patente, y en el caso de que existan los modelos de utilidad en los otros países, también requieren esta novedad universal, requieren esta aplicación industrial de estas invenciones. Así pues, estamos hablando de que seguro voy a tener muchas posibilidades cuando yo tenga la intención, pero mejor aún, si es que yo inicio mis trámites en los otros países, voy a tener altas posibilidades de obtener mi título, ¿ok? Así pues, también estamos hablando de que tenemos otra forma de protección, secretos industriales, ¿ok? Estamos hablando entonces de que una innovación tecnológica, decíamos, puede ser patente o puede ser modelo de utilidad o puede ser diseño, etcétera. También me falta comentarles que los diseños industriales se protegen mucho los iconos, esta forma de iconos, independientemente de si va a servir como distintivo, es decir, como marca, si no puede ser parte del estampado de nuestros productos. Y también, o parte de la interfase, como decíamos también hace un rato, ¿no? Así pues, tenemos que la posibilidad de hacer un secreto industrial, ¿verdad? Y entonces estamos hablando que en los secretos industriales se trata de proteger toda la información que significa ventaja competitiva, ¿verdad? Y entonces que hay una estrategia que se implementa más como una política para poder mantener esa secrecía. ¿Por qué? Porque un secreto industrial resulta que no conlleva un trámite, no tenemos necesidad de ir a depositar lo que es alguna documentación o hacer cierta información y entonces llevarla a depositar ni con la Oficina de Propiedad Industrial, como en este caso en el INPI, ni con un notario, ni menos meterla a bases de datos. Actualmente yo creo que hay una grave confusión en el sentido de que, bueno, resulta que hay muchas bases de datos, tenemos el depósito de la propia OMPI, donde podemos hacer la divulgación, atención, porque hacemos divulgación de nuestra innovación, hacemos divulgación de nuestros productos, divulgación de nuestras obras, pero a través del depósito en ciertas bases de datos que consideramos seguras porque están en blockchain, y eso es cierto, excepto que para un secreto industrial esto no es nada útil, no es nada práctico y mucho menos es recomendable. ¿Por qué? Porque estamos hablando que si se trata de un secreto, lo que menos queremos es divulgarlo, lo que menos queremos es que alguien se entere de que
en qué consiste esta información especial que a mí me hace una ventaja competitiva en el mercado, ¿verdad? O al interior de mi industria, en mis procesos, en mis fórmulas, en mis métodos, en mis bases de datos o en mis listas. No quiero divulgar mis listas de clientes, mis negociaciones con proveedores, nada de esto. Entonces, cuando se trata de entonces lo que voy a querer es implementar un secreto industrial y mantener esa información confidencial, ¿sí? Y entonces también debo implementar, como decíamos desde anteriormente, nuestra política va a incluir la política de propiedad intelectual y entonces va a incluir qué vamos a hacer con esta innovación. ¿La vamos a mantener como secreto industrial o la vamos a patentar? ¿Sí? Y bueno, por último quiero hablar de lo que es, en este caso de la estrategia de protección, de lo que es nuestra marca, ¿verdad? Que es con lo que comúnmente estamos familiarizados, seguro, y en el mercado entonces identificamos a muchísimas marcas. Es decir, no hay producto que no tenga un nombre, un autor, un alguien, o sea, siempre significa algo esa marca, ese símbolo, ese concepto que yo veo en aquel producto que me dice su nombre, ¿ok? Entonces, tengo una marca, comúnmente en mi portafolio de propiedad intelectual voy a generar una marca si soy el comercializador directo, si soy el comercializador intermedio, ¿no? Y entonces estas marcas lo vemos en absolutamente todos los productos que encontramos. Si vamos al súper, si vamos a cualquier otra tienda, si vamos con un distribuidor del área, por ejemplo, mecánica, al taller mecánico, a la tienda de llantas, por ejemplo, encontramos un sinfín de marcas, ¿no? Estamos hablando de que si voy a la tienda de llantas, encuentro Michelin, encuentro Firestone, etcétera. Y esos nombres son marcas. ¿Qué pasa con las marcas? Pues que es un signo distintivo que es identificable por los sentidos, por cualquiera de los sentidos. Así pues, una marca es visual, es olfativa, es auditiva, es tridimensional, es una marca de mi estrategia comercial y es la marca, el nombre que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces esta tiene una vigencia de 10 años, hay que hacer nuestro trámite ante el INPI, también es territorial, recordemos que este derecho es territorial y si yo necesito comercializar con mi mismo nombre en otros países, pues previamente hago mi análisis, verifico no solo el análisis fonético, sino también posibles significados que tenga en otros países para estar hablando de que pueda coincidir mi marca y manejarla exactamente igual en todo el mundo. ¿Ok? Pero hacer el trámite en cada una de las oficinas en las que yo tenga interés de proteger. También existe un tratado internacional que me facilita el trámite de mi marca desde aquí de México en español y en varios países. Entonces, estamos hablando que cuando hacemos un trámite, en el caso de diseños industriales, de marcas, de patentes, de modelos de utilidad, que estos cualquiera se realiza en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que también el secreto industrial y los derechos de autor se defienden, son defendidos, podemos hacer las demandas administrativas a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, como decíamos, el secreto industrial no necesitamos hacer ningún trámite, no necesitamos divulgarlo, necesitamos hacer los convenios internos, ¿sí? Adecuadamente y luego, en el caso del derecho de autor, podemos registrar nuestra obra. Pero ¿qué pasa en el derecho de autor? Desde que plasmamos la obra ya existe un derecho, ya existe una autoría y hay que definir, claro, las cuestiones patrimoniales, las cuestiones de la explotación, ¿sí? Y entonces, pero todo esto porque vamos a realizar nuestro trámite y queremos prosperar en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el software se protege, el software en cuestión del lenguaje de la serie de instrucciones se puede proteger como programa de cómputo a través del INDAUTOR, a través del derecho de autor como una obra literaria, pero si estamos implementando una nueva manera, un nuevo proceso, un nuevo método a través de este algoritmo que hemos diseñado, pues podríamos buscar las posibilidades de patentarlo y verificar si cumpliendo todas las características que me requiere esta patente. Entonces, hablando de esto,
cualquiera de los trámites que realicemos, tanto en el INPI, tanto en el INDAUTOR, tengo la posibilidad externamente, de manera personal o a través de la propia autoridad, realizar la búsqueda. Luego puedo redactar, puedo preparar toda mi solicitud, preparar todos mis documentos para iniciar mi trámite haciendo la presentación de estos documentos, de esta información, cumpliendo todas las formalidades que me requiere, llenando completamente los requisitos, y entonces para iniciar con la presentación, y esa presentación significa obtener un número y una fecha legal. Y entonces esto me sirve ya para presumir, para decir es mi primer día de novedad, es mi primer día de trámite, y entonces inicia el curso con el análisis de forma y el examen de fondo. Son los dos aspectos que realiza la propia autoridad. Así pues, en el transcurso del trámite ocurre la publicación, ocurre el plazo de oposición, y resulta que en caso de que nos llegue una oposición tenemos que hacer respuesta, y esto es previo al análisis de fondo, es decir, al análisis de distintividad o análisis de novedad y actividad inventiva o análisis de los criterios de los derechos de autor, y entonces allí van a resultar acciones oficiales, es decir, las autoridades me van a comunicar a mí el resultado de estos análisis para definir si se va a otorgar, si yo necesito hacer alguna aclaración, alguna corrección o identificar algunas correcciones para llegar a obtener mi título. Pero allí la explotación, aunque viene al final del trámite, resulta que desde el momento que yo presento que tengo un trámite oficial, yo puedo hacer la explotación, es decir, las alianzas estratégicas, el licenciamiento, la transferencia de la tecnología, aunque esté todavía transcurriendo mi trámite y no tenga aún un título. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que si ya tengo un trámite oficial, incluso en cuanto a la innovación tecnológica, cuando estamos buscando inversión, cuando tenemos a un inversionista en puerta, resulta que yo le doy más garantías y yo cuento ya con mi patente en trámite, y comúnmente me van a pedir eso, ¿de acuerdo? Que yo, que su inversión sea estable, porque tenemos ya previo un análisis de patentabilidad, pero sobre todo un trámite ya en curso en cualquiera de los países de interés según nuestra estrategia de negocios, ¿sí? Porque estamos consiguiendo una inversión. O al contrario, porque vamos a sacar de la bolsa también esta inversión, ¿de acuerdo? Así pues, ¿cómo hacemos para comercializar o para realizar esta estrategia de negocios cuando estamos haciendo el desarrollo de nuestra innovación, cuando estamos haciendo toda nuestra estrategia de protección? ¿Qué hacemos para desarrollar nuestro negocio? Pues resulta que tenemos también formas fáciles y económicas de probar lo que es nuestro proyecto, nuestra innovación, y fallar rápido y económico. Hablan los autores de lo que son los Canvas, ¿no? O sea, pero lo que queremos es hacer negocios, entonces, ¿cómo vamos a fallar? Bueno, pues entonces estas son estrategias y son modelos sencillos y muy eficientes para precisamente lograr los ajustes, lograr validar perfectamente nuestros modelos de negocios, y entonces salir al mercado, cuando lleguemos al mercado, cuando precisamente enfrentemos al cliente, tener este posicionamiento, este logro de éxito, este camino ya perfectamente y debidamente identificado y validado en nuestra organización. Ok, entonces para eso existen lo que son los Canvas, los Business Model Canvas, a lo mejor es en el que más hemos escuchado, y esto significa que conocer al cliente, identificarlo, definirlo perfectamente, saber cómo nos vamos a comunicar con ellos, entender cuáles son los canales que debemos establecer, pero principalmente tener una propuesta de valor, un propósito de organización según sea el Canvas que esté utilizando, ¿ok? Y
según sea la recomendación, ¿no? O sea, con un Business Model Canvas puedo probar casi todos los tipos de negocios, incluso un Canvas público implica la modificación sencilla de algunos de los bloques para poder identificar y o poder validar algún negocio social, por ejemplo, algún negocio que va implícito al pueblo, por ejemplo, que implica cuestión de ventas a gobierno, etcétera, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el Business Model Canvas es lo más común y comúnmente las empresas, las organizaciones somos con fines de lucro y lo que necesitamos es hacer este fit perfecto, este empate perfecto entre mi propuesta de valor y el encuentro con mi cliente ideal, ¿verdad? Y saber que ese cliente ideal me va a llevar a que existe toda esta oportunidad de millones de dólares del mercado globales, pero yo quiero este porcentaje de estos milloncitos de dólares en mi alcance, en donde yo quiero definir con claridad todos estos aspectos. Por lo tanto, tengo que salir del laboratorio, tengo que salir de la empresa, tengo que salir de mi comunidad, porque a lo mejor yo digo, es que yo tengo esta gran idea, tengo este gran proyecto y voy a desarrollarlo. Porque veo esta gran necesidad. Pues sí, ¿con quién la has platicado? Pues con mi comunidad, con mi familia, con mi salón de clases, con mi gente aquí en la empresa, con más clientes y o proveedores también tienen toda esta necesidad. Pues sí, pero ¿qué te dice tu cliente real? ¿Cuáles son sus aspectos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que escucha? ¿Cómo está cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus hábitos? Y entonces, bueno, pero si yo le voy a vender a otra empresa, pues sí, pero en esa empresa, ¿quién te compra? ¿Un comprador? ¿Te compra un ingeniero de producto? ¿Te compra un CFO? ¿Te compra alguien de sistemas? ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué edad tiene? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así voy a poder definir con mayor claridad mi segmento de cliente, voy a poder definir con mayor fortaleza mi propuesta de valor y entonces voy a poder tener este gran mapa de empatía, es decir, mi propuesta de valor entonces viene a entender cuáles son sus pains, qué le duele a este cliente, qué le duele a este mercado y lo que yo ya tenía esta idea dándole vueltas y habiendo dicho a mi comunidad, entonces ahora la veo, busco a ese cliente que se llama tal, que tiene tal edad, que se encuentra en tal lugar y entonces valido, ¿no? Oye, tengo la idea que tienes este problema, cómo lo resuelves actualmente, qué es lo que haces para no padecerlo y entonces te va a empezar a contar que de todos modos lo resuelve de esta manera, pero le encantaría que pudiera ser de la otra o a pesar de que lo resuelve así, pues todavía le falta todo lo otro para resolver. Entonces allí tú vas a encontrar, vamos a descubrir lo que son los jobs to be done, es decir, qué trabajos le necesitamos resolver al cliente, o sea, qué trabajos él está haciendo, ella está haciendo allí en el mercado, allá en su lugar de trabajo, allí en su hogar, en su comunidad, etcétera. Entonces, ¿qué trabajo está haciendo como para validar que mi propuesta realmente es de ese valor para esa persona? Y entonces decir, estoy descubriendo que además que yo ya había visto eso, que verdaderamente mi negocio, mi solución, sí está resolviendo esta necesidad que ellos tienen, sí les está ayudando a resolver ese trabajo que ellos hacían y entonces también estoy descubriendo que le ayuda para hacer otro trabajo o al contrario, que lo puedo implementar, ¿no? Entonces, todo esto es lo que debo de evaluar en mi propuesta de valor, además de qué le alivia, qué parte de la solución va a curar ese pain, ese dolor que tiene mi cliente, ¿no? Es que batallo mucho porque al final entonces, pues sí, esta herramienta me lleva a resolver todo esto, pero me deja con pero este poquito me lleva mucho tiempo todavía de resolver para luego ahora sí acabar mi tarea, ¿no? Entonces, eso es la propuesta de valor. ¿Cómo yo la voy a adecuar? ¿Cómo yo voy a implementar? Y cómo yo voy a entender a ese segmento de clientes, pero
voy a hacer mis ajustes para que mi propuesta de valor sea verdaderamente interesante. Luego voy a implementar también lo que son los canales, la comunicación, quiénes son mis socios estratégicos, mis actividades estratégicas, mis recursos clave también, cuáles son los costos, cuáles son las ganancias, cuáles son mis modelos de ingresos sobre este negocio, ¿verdad? Voy a poder validarlo y entonces hago una serie de pasos y estos ajustes se van a hacer a través de de pivotear, estar cambiando, estar haciendo pequeños ajustes o grandes ajustes, pero insisto, esta definición de la estrategia de negocios para realizarla, para validarla, entonces utilizamos lo que son nuestros Canvas, que el Canvas empezando con un Canvas de modelo de negocio donde vamos a poder definir con mayor claridad, con mayor efectividad cuáles podrían ser nuestras fallas, donde vamos a poder arreglarlas, pivotearlas, hacer ajustes sencillos hasta llegar a lo ideal de mi propuesta de valor y de la satisfacción del cliente para que en automático caigan este modelo de ingresos funcione perfecto y no me pase de mis costos, de mi punto de equilibrio, el plazo que tengo definido para esto, ¿ok? Entonces, esa podría ser nuestra posible, de esa manera podemos validar, podemos realizar, desarrollar nuestra estrategia de negocios. Así pues, ¿cuál es tu idea de negocios? ¿Qué es patentable o qué cabe en tu portafolio de propiedad intelectual? ¿O cuál es la experiencia de usuario única? ¿Qué es lo que estás haciendo para que estos usuarios siempre estén satisfechos, siempre vuelvan contigo y de esta manera lograrlo a través de estos desarrollos, a través de esta protección y a través de, sobre todo, tu estrategia de negocio, ¿no? Y entonces partir desde lo local como siempre lo hacemos, pero pensar siempre, ir más allá porque necesitamos pensar global, ¿sí? ¿Ok? A pesar de que estemos aquí, digamos, aquí en Monterrey hay este número de habitantes, pues sí, pero en el mundo hay otro tanto que, ¿por qué no podemos alcanzarlo? ¿Ok? Entonces pensamos en global y reflexionamos cuáles son el impacto de los medios digitales y las tendencias tecnológicas en tu negocio, en tu propiedad intelectual y en la de terceros, así como cuál es la estrategia global, corporativa, cuál es tu estrategia de innovación, tu estrategia comercial y tu estrategia de propiedad intelectual para poder alcanzar el éxito en tus innovaciones, tus negocios y el desarrollo de tu organización, emprendimiento y o proyecto. Pues yo les dejo mis datos y estoy muy encantada de participar y recibir sus dudas. Muchísimas gracias. Agradecemos a Adriana Rivera Jiménez por habernos compartido esta charla. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que recibirán al finalizar la conferencia y les invitamos a consultar el programa de conferencias para que nos acompañen en las actividades que tendremos a lo largo de la Expo. Gracias. Expo Pyme regresa. Traemos para ti la segunda edición virtual del evento más importante para emprendedores y empresarios pymes del país en un espacio digital cómodo y seguro. En esta expo virtual, los visitantes comenzarán su recorrido llegando a la entrada principal, en la que podrán ver a detalle la fachada y la antesala de la exposición, con grandes y llamativos espacios para resaltar tu marca y la de nuestros patrocinadores. Tus clientes esperarán para poder conocer a un solo clic de distancia tu oferta de productos y servicios.
Hagamos un rápido recorrido por el novedoso mundo de Expo Pyme Virtual 2021. Los asistentes podrán recorrer los diversos stands que promoverán tus productos y servicios a todo México, América Latina y el mundo hispanohablante cómodamente y desde su casa u oficina. Visitantes y expositores podrán ingresar desde cualquier lugar donde haya acceso a Internet. ¿A dónde vamos primero? ¿Qué stand comenzamos a explorar? Todo lo necesario para el empresario y el emprendedor está reunido en un solo espacio. ¿Qué tal si ahora damos un pequeño vistazo al interior de un stand? Tus clientes experimentarán las funcionalidades y beneficios de tu stand y disfrutarán este nuevo mundo para las marcas. En tu stand puedes dar toda la información que tu marca tenga para mostrar y, por supuesto, los productos o servicios que ofreces. Un completo portafolio de opciones se encuentra al servicio de visitantes y expositores que incluyen información relevante de tu marca como catálogos de productos, fotogalería, video corporativo de la marca, archivos descargables, datos de contacto, sitio web y redes sociales, localización en Google Maps y, para la atención directa a los visitantes, el chat en vivo y la agencia de citas virtuales para ampliar la información sobre tus productos y servicios. Conozcamos ahora los auditorios magistrales y las salas de capacitación, donde destacados ponentes presentarán lo último en tendencias en los negocios a través de más de 130 conferencias y paneles especializados. Te invitamos ahora a visitar la sala de negocios, un espacio que te permitirá entablar comunicación directa con los compradores de las grandes empresas a través de citas de negocios que te permitirán integrarte a sus cadenas de valor. Amplía tus redes de contacto y promueve tu marca entre los visitantes a la Expo. Bienvenidos al innovador y moderno mundo de la Expo Pyme Virtual 2021. Súmate a esta nueva forma de hacer negocios. Contáctanos para que sepas cómo participar y conozcas todas las opciones disponibles para tu negocio. Caintra Nuevo León y Confío te invitan.